Estamos hoy con Anabel Hernández. Hoy Alfonso Durazo afirma, durante la conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador a un lado, dice que se está haciendo la limpia, la gran limpia que se había anunciado desde el mismo presidente, lo había anunciado. Se está haciendo la limpia de los funcionarios que siguen ahí y que pertenecieron en algún momento a la estructura más compacta de Genaro García Luna, hoy detenido, como usted sabe, en Estados Unidos con cargos, pues distintos cargos, entre ellos haber cooperado con el cártel de Sinaloa. Y la compañera periodista Anabel Hernández escribe apenas hace unos días en el portal de nuestra colega Carmen Aristegui, escribe justamente sobre cómo una estructura de Genaro García Luna permanece dentro, pero de la Fiscalía. Y le damos la bienvenida a Anabel Hernández a este espacio informativo. Gracias, Anabel. Alejandro, gracias a ti al auditorio. Saludos. Gracias. Pues bueno, hoy dice que sí se está haciendo esta limpia, pero tú dices que siguen al menos 7 exfuncionarios de Genaro García Luna dentro de la estructura y son, curiosamente, los que lo están investigando, Anabel. Es correcto. Bueno, antes que nada, señalar que esta estructura de García Luna que yo encuentro no es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Alfonso Durazo. En particular, no me he enfocado a hacer mi investigación ahí, así que lo desconozco. No puedo decir que no están. Simplemente mi investigación no se ha centrado en la Secretaría, sino más bien en la Fiscalía, que tendremos que recordar que es un órgano estrictamente autónomo, constitucionalmente autónomo, pero que bueno, que evidentemente el fiscal fue nominado en aquella terna por el presidente de la República. Se supone que es un hombre de la confianza del presidente de la República, se supone que es un hombre que debe estar atento al cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, y sin embargo tiene ahí a personas no solo, quiero aclararlo al auditorio, no solo que pertenecían a la estructura más cercana de García Luna, sino que tienen claros indicios de irregularidades y presunta corrupción. Es decir, son las dos cosas en una. Y esto habla justamente de cómo la fiscalía está contaminada. Son 7 funcionarios, realmente 4 de ellos en posiciones realmente muy delicadas. Uno es Antonio Pérez García, que es el titular, el responsable de la Policía Federal Ministerial, que materialmente es la encargada de ir a la investigación de campo y de encontrar las pruebas o no para desahogar las dos demandas penales que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordaremos que el señor Santiago Nieto, desde diciembre pasado, de la Unidad de Inteligencia Financiera, le congela cuentas a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino y a otras familiares y personas y empresarios ligados a García Luna, y dice, esta es una estructura de lavado de dinero vinculado a el crimen organizado. Y él hace dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, que se supone debe resolverlas y debe dar información. Por ejemplo, para hacer un parangón a la sociedad mexicana, la Fiscalía de Nueva York ha acumulado ya más de 120,000 fojas de documentos ante la Corte de Nueva York. Estados bancarios, registros de propiedad de García Luna, registros de sus empresas, sus propias declaraciones ministeriales mentirosas, interceptaciones telefónicas, interceptaciones de emails, etcétera, etcétera. Y sin embargo aquí, durante todos estos meses, 7 meses lleva la Fiscalía en esta investigación de García Luna y no vemos ningún resultado. Entonces, por eso era importante para mí saber, bueno, ¿por qué no hay resultados? Tal vez la razón sea justamente esta. Antonio Pérez García, como comentaba, es el responsable de la Policía Federal Ministerial y es el responsable de hacer la investigación material contra García Luna y sus cómplices. Otro es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que es el coordinador de métodos de investigación, que es jefe de Pérez García y fue quien le dio el nombramiento en mayo pasado. Entonces, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez
fue designado por el fiscal, directamente por el fiscal Gers Manero, el año pasado, en 2019. Y Gallo Gutiérrez le da este importantísimo nombramiento a Pérez García este año. Pérez García, a su vez, nombra a Jorge Domínguez Martínez Vertis, director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Este hombre, en estricto sentido, es el que debe dar la cacería a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes en este momento se encuentran prófugos. De acuerdo a lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había explicado la semana pasada, es que efectivamente, ahora que ya fueron acusados formalmente, penalmente en Estados Unidos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, como parte de la extensa red de policías corruptos que formaban esta especie de cártel de policías que no solo protegían al cártel de Sinaloa, sino también ellos mismos traficaban droga, como ya lo había señalado yo en mi libro, El Traidor, recordarás que habíamos platicado de eso, que claro, ya no les daban protección o les ayudaban a vaciar o llenar aviones de droga, sino que Genaro y su gente se quedaban con una parte de la droga y la vendían por su cuenta. Bueno, pues eso son las nuevas acusaciones que está haciendo la Fiscalía y está ampliando las acusaciones en Nueva York contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. El presidente decía, ya los estamos buscando, ya pidieron la extradición. Bueno, pues quien tiene que buscarlos es justamente este hombre, Jorge Domínguez Martínez Vertis, director de la Interpol, quien es compadre de Luis Cárdenas Palomino. Yo me pregunto, ¿cómo es el compadre el que va a buscar a este prófugo de la justicia? Pero además no es un compadre común, porque uno podría decir, bueno, pues los compadres, pues pobrecito, ¿no? Pues es su amigo, ¿no? A lo mejor no sabía. Bueno, este hombre, Martínez Vertis, tenía graves antecedentes. Tú recordarás el caso de Enrique Salinas de Gortari, que fue asesinado en el 2005, claro, ¿no? Y bueno, 2005, 2004, recuérdame por favor, pero bueno, en esas fechas, en el sexenio de Vicente Fox. Y cuando es asesinado, el entonces procurador del Estado de México acusa a Luis Cárdenas Palomino, a su cuñado Humberto Castillejos y a otros agentes de la AFI de haber estado extorsionando a Enrique Salinas y que parte de esa extorsión era el contexto en el que había sido encontrado asesinado ahí en una calle de Huixquilucan. En aquellos años, en aquel momento, este Jorge Domínguez Martínez Vertis era un jefe policíaco ahí en Huixquilucan. Ahora es el titular de Interpol. En aquel momento era un jefe policíaco, no era el secretario, era un jefe policíaco en Huixquilucan, y lo acusan de haber desaparecido una parte del video de las cámaras de seguridad del momento en que habría sido abandonado el cuerpo de Enrique Salinas. De acuerdo a lo que entonces decía el procurador del Estado de México, la AFI habría estado participando incluso en ese momento en que habría sido abandonado el cuerpo de Enrique Salinas, e incluso se giró una orden de aprehensión contra Martínez Vertis por haber obstaculizado la justicia y por haber alterado pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre después declaró que pues que bueno, él solo era amigo de gente de la AFI, ¿no? De Cárdenas Palomino, y que supuestamente no tenía nada que ver. Al final, esta situación pasó, como ha pasado muchos de estos actos ilegales que ha cometido este equipo, y ahora es el titular del Interpol, que es el responsable de buscar a Cárdenas Palomino. Ya hay otra persona, porque este reportaje me tomó varios meses. Hace un mes le enviamos 20 preguntas al fiscal, al señor Gers Manero, para que explicara y transparentara por qué había decidido a estas personas, por qué había nombrado a estas personas en estos cargos, cuáles eran sus méritos, quién se los había presentado, si él sabía que era gente de García Luna, y si él sabía que habían cometido una serie de irregularidades que ahorita voy a ampliar. Y el fiscal prefirió mantener silencio. Y lo que dijo es, vamos a enviar sus preguntas al órgano interno de control, para que el órgano interno de control investigue a estas personas y decida si han cometido irregularidades o no. Sí. Anabel, aquí el tema es que estos personajes no solo se quedaron adentro de la fiscalía, sino que tienen nuevos nombramientos, lo cual lo hace todavía más grave,
Digo, y además pone en duda dos investigaciones, la de Luis Cárdenas Palomino y la del mismo Ramón Eduardo Pequeño García, los dos, como sabemos, acusados ya formalmente desde el 30 de julio por las autoridades federales de Estados Unidos. O sea, los nombramientos, dices tú, son nuevos y Sí. entonces, pues estás básicamente poniendo en manos de estos personajes a los tres que está buscando juzgar Estados Unidos por narcotráfico, Anabel. Ese ¿Te es el parece, punto, Alejandro. ¿Te parece que vayamos a un corte muy breve y luego Sí, regresamos y retomamos esta parte de la sí, conversación? por supuesto. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y estamos con Anabel Hernández. Justo estamos conversando sobre cómo una estructura no solamente se quedó, sino que tiene nombramientos nuevos, una estructura que perteneció a Genaro García Luna y ahora está en riesgo la investigación de Luis Cárdenas Palomino, de Ramón Eduardo Pequeño García y también la del mismo Genaro García Luna aquí en México. Anabel Hernández. Gracias, Alejandro. Bueno, para continuar los detalles y la investigación documentada que tengo, mencionaba, por ejemplo, de nuevo a este hombre, Antonio Pérez García, que es el responsable de la Policía Federal Ministerial. Este hombre entró a la Policía Federal en 2008 cuando García Luna estaba ahí. Era parte de su equipo muy cercano en la en la Agencia Federal de Investigaciones, en la AFI, y se lo llevan a la Policía Federal como se llevaron a prácticamente todo el equipo. Solo que este hombre, Pérez García, no pasó los exámenes de confianza, que el examen toxicológico, que el examen psicológico, que el polígrafo y que era la evaluación patrimonial. No los pasó, los reprobó. Ya de antemano eso debería de ser, la ley prohibía que este hombre estuviera en la Policía Federal. Pero como era amigo de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, lo obligan a entrar a través de un procedimiento totalmente ilegítimo. Incluso el comisario Javier Herrera Valles en el 2008 denunció esto. Es decir, el tema de Pérez García, hoy el fiscal Gertz Manero no puede decir yo no sabía. No puede decir no sabía porque fue un asunto público. Los documentos, las denuncias que casi le cuestan la vida a Herrera Valles, porque él en su momento denunció esto no está bien, lo que están haciendo estas personas en la Policía Federal no está bien. Bueno, pues este hombre, pese a todas estas irregularidades, está ahí. No solo eso. En enero pasado, en enero de este año, Herrera Valles fue citado a declarar en la propia fiscalía para que dijera, proporcionara toda la información que tuviera del entorno de García Luna y de García Luna para la averiguación previa que está desahogando la fiscalía. Bueno, parte de los hombres que señaló Herrera Valles son gente de García Luna, cometieron irregularidades e incluso acusa Herrera Valles a Pérez García de haber pagado un soborno de más de $50,000 para comprar el puesto ahí en la Policía Federal. Esto lo dice Herrera Valles en enero de este año en la Fiscalía General de la República. Y después, en mayo, nombran a Pérez García. ¿Cuál es la lógica de esto, Alejandro? Es ahí donde ya no es un descuido, no es que alguien está distraído y no sabe lo que está pasando, son cosas realmente muy delicadas y el problema es que si bien la Fiscalía es un órgano autónomo, no significa que es un órgano que puede hacer las cosas con absoluta discrecionalidad y que no está bajo el escrutinio de los periodistas. Y me parece que son preguntas indispensables que el fiscal se negó a responder. Anabel, hay un elefante permanentemente acostado en la sala cuando hablamos del tema de Genaro García Luna y del tema de Cárdenas Palomino, que es el elefante de la violencia, porque la omisión o la acción a favor de los cárteles siempre o del cártel de Sinaloa siempre provocó grandes matanzas en México y no hay nadie juzgado por eso, por el fallo de la estrategia y por las matanzas que continúan hasta el día de hoy. No solamente es por el caso de García Luna, sino pues crecería a quien le aprobó la estrategia García Luna, que es inevitablemente el expresidente Felipe Calderón. Absolutamente, Alejandro. Y no solo eso, una cosa todavía mucho más grave. En la última acusación penal, en el aumento de cargos contra García Luna,
que se acaba de dar apenas el 30 de julio pasado, y en los nuevos cargos que se están fincando contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, ahí viene textualmente una cosa. A estos tres personajes, exfuncionarios públicos, porque de pronto cuando hablamos de ellos parecía que estamos hablando como del Chapo, como del Mayo, ¿no? Como de el Mencho. No, no, no. Estas tres personas eran funcionarios públicos. Estaban obligados a servir a los ciudadanos. Les pagábamos sus salarios con nuestros impuestos, sus carros blindados, sus helicópteros, sus oficinas, sus placas de policías. Bueno, con esas placas de policías, estas personas traficaban, asesinaban, extorsionaban, ahí viene la acusación penal, hacían la cacería, mientras protegían al cártel de Sinaloa, hacían la cacería contra los enemigos del cártel de Sinaloa, generando justamente esta violencia y esta guerra entre carteles que vivimos y sufrimos hasta el día de hoy. Y dicen, estas acciones criminales han sido cometidas de manera continua del 2001 y dice ahí textualmente a la fecha. Es decir, estas actividades criminales de García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y otros, porque también ahí en el documento penal que existe en la Corte de Nueva York dice, y muchos otros funcionarios corruptos que fueron acomodados en posiciones clave beneficiosas para el cártel de Sinaloa dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y por eso es importante mencionar estos personajes que estamos mencionando, porque la gente de García Luna que era cercana a su círculo no era cercana porque eran honestos, debo decirlo con conocimiento de causa. No era ese la prioridad de la selección cuando García Luna elegía a su gente, los más cercanos, los que tenían que pasar, los que tenían que entrar a fuerza a la Policía Federal, los que tenían que tener las posiciones más importantes. No era porque fueran honestos, era porque eran del grupo, de la cofradía, porque jalaban todos parejo hacia el mismo camino que ya estamos viendo, de acuerdo a la Corte de Nueva York, cuál era ese camino, un camino desviado, torcido, que tomaron estos funcionarios públicos. Bueno, estamos hablando que aún ahora cometen estos delitos, y evidentemente es porque aún hoy, como lo que estamos planteando, hay gente que los protege, y parte de esa gente es la que está ahí pues en la fiscalía, que al menos están, por supuesto, en una clara sospecha de cómo esta gente sigue ahí, ¿no? Anabel, publica en 2017 Ginger Thompson, que fue la corresponsal de New York Times en México, ahora está en ProPublica. Publica Ginger Thompson una serie de dos reportajes, donde dice cómo Cárdenas Palomino y el mismo Pequeño García tuvieron información sensible que compartieron incluso con la misma DEA, y no exculpa estos reportajes, por supuesto, a la DEA, sino todo lo contrario, y en su momento no la liberaron y provocaron al menos dos grandes matanzas. Una es la de Allende, que como sabemos irrumpieron, entraron los Zetas y acabaron casi con un pueblo completo, y la otra es en aquel hotel que recordarás, en un incidente en un hotel en marzo de 2011, donde entran comandos, etcétera, y acaban con mujeres, con hombres, etcétera. Bueno, hay razones criminales para ir no solamente por estos exfuncionarios de la administración de Felipe Calderón, sino incluso por los agentes de la DEA que operaron junto con ellos en esos años. ¿Lo crees así, Anabel? Mira, Alejandro, a mí me parece que todavía de este tema de esta red de policías corruptos, de este cártel de policías, hay muchos cómplices dentro y fuera de México. Yo me encuentro ya desde hace tiempo haciendo una investigación sobre esto, porque evidentemente el propio cártel de Sinaloa, ahí está también, disculpa que lo mencione, en mi libro El Traidor, yo estaba señalando que la DEA no solo conversaba con el cártel de Sinaloa, los protegía, recordarás que se reunían con el Mayo, se reunían con el Chapo, y el Chapo, de acuerdo al diario de Vicente Zambada, le pagaba sobornos también a algunos agentes de la DEA. Entonces, por un lado, tenemos agentes de la DEA que protegían a Genaro y a Luis Cárdenas Palomino y a este grupo.
Pero por otro lado, al mismo tiempo, protegían al cártel de Sinaloa, que estaban protegiendo. ¿Para quién trabaja? ¿Cuál era el propósito entonces de aquellos funcionarios públicos? Al menos ahora, pese a muchas resistencias, porque hubo graves, largas resistencias respecto, incluso entre funcionarios del gobierno americano en Estados Unidos para hacer esta investigación contra García Luna, al menos al final hubo un fiscal, hubo un equipo de la agencia antidrogas que dijo no, aquí no protegemos a nadie y vamos a hacer esto, incluso si eso implicará al final de cuentas, porque si hay un juicio contra García Luna y él no llega a una negociación, no solo se hablarán de cosas relacionadas a México, sino también relacionadas a cosas relacionadas a Estados Unidos, porque los compadres de García Luna y de Cárdenas Palomino no solo estaban en México y no solo están en México. ¿Tú crees, ya por último, Anabel, que en México o en Estados Unidos en algún momento salga algo que se refiera a la guerra en su conjunto, a la decisión de un presidente de salir y pelear una guerra que ahora sabemos era simulada? ¿Tú crees que alcance en México o en Estados Unidos alguna de estas investigaciones o será historia del pasado simplemente para recordar? Yo no sé si en México, porque si de nuevo regresamos al tema de la fiscalía, que son los mismos amigos y gente del equipo que está investigando, no lo sé. Lo que sí me queda claro es que el gobierno americano sí tiene, al menos el fiscal de Nueva York sí tiene ese objetivo de poder llegar al fondo del tema. Y al fondo del tema es justamente ese. Bueno, sí, estaba García Luna, estaba Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, estarán también otros como Armando Espinosa de Benito, como Facundo Rosas Rosas, como Maribel Cervantes, ahora la secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México, como muchos otros que formaban, Víctor Gerardo Garay Cadena, como muchos otros que estaban en ese grupo y los que estaban abajo, porque estamos hablando de este grupo de altos miembros como Cárdenas Palomino, como Pequeño, pero había también otro estrato, otros dos estratos que estaban totalmente penetrados, que eran operativos en el día a día para este grupo criminal de policías. Pero sin duda alguna el tema fundamental es, y el presidente no lo sabía, el presidente era parte de esa estrategia hoy ya claramente señalada en el documento penal era proteger al cártel y hacerle la guerra a los otros carteles, que es justamente el planteamiento de mi libro Los Señores del Narco, que fue publicado hace 10 años. Esta situación que está señalando la Fiscalía, yo lo señalé en su momento cuando estaba Calderón y García Luna en el 2010 y señalé justamente eso. Bueno, ahora, independientemente de una periodista, una fiscalía con todo el poder y con toda la posibilidad que tiene de investigaciones ha llegado a la misma conclusión y me parece que esta conclusión forzosamente debe llevar a un llamado a rendición de cuentas del señor Felipe Calderón. Anabel Hernández, siempre un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Vamos a un corte, volvemos.